Padre eterno, soberano, te damos gracias hoy una vez más en que podemos tener este espacio para nutrirnos, aprender de la palabra, compartir como hermanos. Bendecimos tu nombre, eterno Dios, porque tú nos has dado luz en tu Torá, en tu instrucción. A través de ella nos has dado vida y queremos cada día conocerte, conocer tu voluntad. Queremos, Padre amado, saber con quién estamos tratando, cómo podemos hacerlo, cómo podemos relacionarnos contigo, con tu Mesías, con tu palabra, y vivir la vida que tú determinaste para nosotros, que sabemos que es de bendición. Trae tu gracia, tu favor, y que la inspiración divina, el soplo tuyo, Señor, nos guíe para seguir aprendiendo e interiorizando estos temas que son de vital importancia para nuestra fe. Por los méritos de Yeshua. Amén. Quise terminar la clase anterior que venimos dando sobre el concepto hebreo Elohim. Yo creo que, aunque hay muchas cosas por estudiar respecto a eso, creo que lo que hemos visto nos da un fundamento para comprender la mentalidad hebrea detrás de este concepto que es muy importante debido a que por el desconocimiento del pensamiento, de la idiosincrasia, de la teología judía al respecto. Entonces, en la cristiandad han pasado por alto esto y de alguna manera han introducido a los creyentes de origen gentil en un tipo de idolatría, quizás algo de idolatría inconsciente, pero idolatría, confundiendo a la criatura y a la creación con el creador, y es pecado, es abodá zará, es una forma de falsa adoración. Entonces, con esto es necesario que nosotros nos sacudamos de esos conceptos, de esos dogmas que se nos habían enseñado, quizás con una buena intención, pero no con la información como debería ser. La última clase que estuvimos hablando, estuvimos mostrando cómo el Eterno está rodeado de un tribunal celestial, de ángeles, dentro de una jerarquía de seres espirituales que lo rodean y que incluso son partícipes de muchas de las decisiones que el Eterno toma. Vimos ejemplos de eso, cómo está rodeado de unos seres que le acompañan en su labor, digamos así, como conductor del universo. Y miramos, bueno, cómo el por qué se utiliza en ciertos contextos expresiones como si el Eterno estuviera hablando en plural, lo cual ha sido entendido como que Dios es una pluralidad de personas. En algunos sectores del cristianismo, una pluralidad de 3 personas, en otras de 2 personas, incluso en algunas de 4 personas. Entonces, pero realmente eso no es lo que significa la pluralidad dentro de la escritura, y menos lo que tiene que ver con el término hebreo Elohim. Pues respecto a eso, es importante recalcar que el uso del plural en la escritura tiene la intención de enfatizar la grandeza del sujeto o la grandeza del predicado cuando se está leyendo un texto, un versículo, tanto de forma positiva como negativa, es decir, ya sea tratándose de algo bueno o malo. Entonces, a esto por eso también se le llama plural de énfasis, también se le llama plural de majestad, en donde se agranda cierta expresión, digamos así, y se pluraliza para dar a entender la fuerza que hay detrás de esa expresión. Vamos a verlo con ejemplos para que ustedes me puedan copiar mejor la idea. Por ejemplo, hay un caso interesante en Génesis capítulo 4, versículo 10. Tomen nota de eso. Cuando aparece el primer asesinato humano, el texto hebreo, en el texto tradicional, en las Biblias tradicionales, en las Biblias que usamos normalmente, se dice, hablando del tema de Caín y Abel, dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí sobre la tierra.
Pero es interesantísimo porque el texto hebreo, cuando dice la Biblia que usted tiene, dice la voz de la sangre, que aparece en singular, la palabra que aparece en hebreo allí es plural. La palabra sangre en hebreo es dam. Dam. Lo voy a escribir aquí en el chat para que... Dam, que es de donde viene la palabra, que ahí viene Adam también. Dam es sangre. ¿Sí? Singular. Sin embargo, el texto hebreo, allí donde dice la voz, el texto hebreo utiliza, por ejemplo, ahí dice el versículo en hebreo, dice, Vayomer measita kol demei ajeja, soakin elai min hadama. Hay la expresión que dice ahí, la voz de la sangre, dice kol demei, algo así que se puede transliterar como esto que les puse allí en el chat, kol demei. Voz de las sangres, plural. Entonces, uno se pregunta, ¿es que había muchas sangres? ¿Es que la sangre, o sea, qué significa eso? ¿Por qué los traductores tradicionalmente no traducen eso como plural? Porque en la forma como se escribe en español rompe con la manera como se traduce, cómo trabajamos nosotros. Nosotros normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de la sangre es singular, el artículo la es singular, entonces la palabra que sigue es singular. Entonces no pega eso en español, no se puede, si se traduciría literalmente se diría la voz de las sangres de tu hermano. Pero el español no funciona así, entonces se traduce la voz de la sangre, singular. ¿Ya? ¿Qué significa eso de la voz de las sangres? El hebreo utiliza ciertas palabras plurales, no para hablar de que hay varias personas allí, sino para intensificar o enfatizar, en este caso, el horror de ese acto, el haber derramado sangre inocente de su propio hermano. Entonces, la palabra sangres se pluraliza para enfatizar la grandeza de esa acción negativa, del asesinato de un hermano, ¿verdad? Entonces, tengan eso en mente. El hebreo funciona así y existen muchas palabras en hebreo y muchos contextos donde se está hablando de una manera singular, pero la traducción, se está hablando de manera singular y de pronto aparece una palabra plural y no porque se esté hablando de varias personas o varios sucesos, sino una sola cosa, solo que se pluraliza para enfatizar, para darle fuerza a la acción que se está presentando, ¿ya? Entonces aquí es como sangres es para hablar del horror, el horror de lo que está ocurriendo allí. La sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entre otras cosas, creo que aquí se da un fenómeno que también es importante entenderlo. Un día vamos a dar una clasecita sobre las figuras literarias que se usan en la escritura, porque también por falta de ese conocimiento a veces se traducen mal o se entienden mal ciertos contextos y ciertas citas bíblicas. Por ejemplo, y no es el tema de esta clase, pero ustedes seguramente han escuchado cuando hablan de la doctrina del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y una de las cosas que se habla de que el Espíritu Santo es la tercera persona es porque en algunos contextos el Espíritu Santo tiene como características de personas. Pero eso no necesariamente es así. En la mente hebrea por ejemplo, hay una figura literaria que se llama prosopopeya, que se le dan formas de personas, se personifican cosas o fuerzas o ciertas acciones para que podamos entender, digamos, el lenguaje divino. Por ejemplo, aquí dice la voz de la sangre. ¿Acaso la sangre tiene voz? ¿Acaso la sangre tiene boca? Claro que no. Pero es una forma, por así decirlo, hebrea de decir, el acto de horror ese que tú hiciste llega delante de Dios y pide justicia por eso que pasó. ¿Me hago entender?
Por eso ustedes ven, por ejemplo, el caso de la sabiduría que sale, ustedes leen Proverbios, dice, la sabiduría salió en las calles y gritaba, tontos, vengan y aprendan de mí, yo soy la sabiduría, como si fuera una persona. No es porque la sabiduría sea la cuarta persona de una trinidad o algo así por el estilo, con el respeto que se merece ese dogma, ¿no? Que tienen algunos, que yo lo sustenté durante muchos años, pero es eso, es una figura literaria de prosopopeya donde se personifican ciertas cosas, ¿ya? Y donde se le da cierto valor personal a ciertas acciones divinas, a ciertas cosas, para que puedan ser entendidas de mejor manera. No porque sean una persona en particular, sino porque son figuras también en el lenguaje hebreo, ¿ya? Y aquí me acordé ahorita que habla esto de la voz de las sangres. Solo lo que está diciendo es, hay un acto terrible que tú hiciste y está demandando delante del Eterno su justicia sobre ti, ¿no? Entonces, pero el punto aquí, punto clave es, sangres es para denotar el acto de, el grave acto de muerte. Hay otro texto, por ejemplo, en Génesis, en Bereshit, capítulo 19, versículo 11, hablando allí de cuando llegaron los ángeles, que llegaron a visitar a Lot, unos emisarios que envió el Eterno, y la gente del pueblo quería tener sexo con ellos. Entonces, en ese contexto, aparece este versículo que está en Bereshit, capítulo 19, verso 11, dice, al tiempo que a los hombres que estaban en la entrada de la casa, del menor al mayor, los hirieron con ceguera, de modo que eran incapaces de hallar la entrada. ¿Se acuerdan que los ángeles volvieron ciegos a estos impíos que querían tener sexo con ellos? ¿Ya? Fue cuando Lot le dijo, no, mira, aquí están mis hijas, a los depravados de su ciudad. Pero es interesante porque ese texto que ustedes leen allí aparece, por ejemplo, aquí en la versión textual que tengo aquí, dice, los hirieron con ceguera. Pero el texto hebreo no dice ceguera, dice cegueras. La palabra ceguera en hebreo es sanver y el plural es sanverín. ¿Ya? El texto dice va sanverín. El texto habla de un plural de cegueras que, como le decía ya en la mayoría de las traducciones, se vierte como plural, como singular, como hirieron con ceguera, ¿sí? Entonces, para guardar la regla de la gramática en el español se pone ceguera, pero el verso en hebreo habla de cegueras. Basanverín, dice el texto, ¿sí? Habayit hikhu basanverín mikaton, dice el versículo en hebreo. La razón del uso del plural allí es para indicar o subrayar que la ceguera fue total y completa a fin de proteger a Lot. Entonces, es decir, cuando dice el versículo que Dios mandó allí, o que estos ángeles le mandaron cegueras, es simplemente para decir que les mandó una ceguera total, completa, ¿ya? Entonces, aquí se enfatiza, se intensifica para agrandar ese milagro de los ángeles mandándole ceguera a estas personas. Es importante eso. Hay otro texto, por ejemplo, que está, aunque aquí no se ve muy bien claro en las Biblias tradicionales, pero en Vaikra, en Levítico capítulo 19, verso 24, ese versículo bíblico dice así. Vamos a mirarlo aquí en la Biblia, un momento. La versión literal de ese versículo dice, y el cuarto año todo su fruto será santidad de alabanzas al Eterno. La nueva versión internacional lo traduce singular, dice, en el cuarto año todo su fruto será consagrado como una ofrenda de alabanza al Señor, ofrenda de alabanza. El hebreo utiliza la expresión Kodesh Hilulim. ¿No? Para los que creo que tienen idea de algo de hebreo, saben que la palabra
hebrea para alabanza, es una de las palabras que se utiliza es halel, halel, ¿verdad? El versículo habla de Hilulín, que es una forma plural. Hilulín. Kodesh Hilulín, como santa alabanzas. Santa alabanzas. Al Eterno. Algunas versiones, ustedes, si tienen varias versiones, pueden comparar, se van a dar cuenta que traducen alabanza y otras traducen alabanzas. Incluso loores. Creo que la versión de las Américas traduce loores en plural. ¿Por qué lo hace? Porque, repito, hay ocasiones en que el lenguaje hebreo se pluraliza una palabra que parece hasta fuera de contexto porque todo está en singular y esa palabra se traduce en plural para intensificar la acción. Es como aquí decir, en este caso se usa alabanzas, santa alabanzas, para hablar de una gran alabanza. Se le va a ofrecer una alabanza poderosa, como diríamos nosotros acá. Se le entregó al Señor una super alabanza. ¿Ok? Entonces, eso es, por un lado. Hay otro ejemplo que está en Salmos, capítulo 45, verso 15. Salmos 45, 15. Hay un ejemplo de este fenómeno que se da de plural de intensidad. ¿Quiere alguno de ustedes que tiene Reina Valera leerlo? A ver, Salmo 45, 15, a ver cómo dice Reina Valera. Sí, hermano, dice... Dígame la versión, hermano Marvin, y lee, por favor. Esta es la Reina Valera con código Strong, pero es lo mismo. Léalo. Dice, ok. Dice, serán traídas con alegría y gozo y entrarán en el palacio del rey. Ok. Serán traídas con alegría y gozo. ¿Sí? Alegría y gozo. Entonces, miren que es interesante porque a pesar de que la Reina Valera traduce singular la palabra alegría, realmente la palabra en hebreo es plural. Es plural. El texto hebreo habla de alegrías. O sea que la palabra alegría en hebreo es shimha. Shimha. ¿Recuerdan de Shimha Torah? Shimha es alegría. Pero el texto ahí habla de beshinhot. Beshinhot, que es plural. Hay una regla casi general en el hebreo que algunas palabras femeninas, cuando se pluralizan, terminan en ot. Eso lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso de serán conducidas con alegrías y regocijo? O sea, que la palabra alegrías aparece en plural, pero regocijo aparece en singular. No es que haya un problema en el hebreo así, sino simplemente es como una forma de el texto de decir con mucha alegría, con gran gozo, va a ser una gran ocasión en donde se va a rendirle mucho gozo. La gente va a ser llena de mucho gozo entrando al palacio del rey. ¿Ya? Mucha alegría, muchas alegrías. Un gozo grandísimo, una cosa, mejor dicho, lo que nosotros pudiéramos decir aquí en español cuando uno dice, siento una alegría espectacular. Entonces, el hebreo en ocasiones coge la palabra y la pluraliza, no para hablar de que hay varias cosas allí, sino una sola cosa, pero para mostrar la grandeza de ese acto. ¿Se entiende eso? Sí. La sangre, en el hebreo dice sangres, pero es para darle como que es la sangre la que corre. Así es. Eso es. Entonces, es como agrandar las acciones. Eso es importantísimo porque a partir de que en un contexto singular aparece una palabra, por ejemplo, la palabra hebrea que hemos estado estudiando, que es Elohim, entonces los traductores o teólogos cristianos, entonces miren, ahí está en plural, significa que Dios es una pluralidad, está hablando en plural y eso significa que Él es una pluralidad de personas que están allí, etcétera, etcétera, ¿ya? Él es uno solo porque está hablando en singular, pero en el fondo son tres, porque está utilizando una palabra plural en ese contexto singular,
¿ya? Eso es falso, y eso no solamente se utiliza para Elohim, sino para muchas palabras en el hebreo y para muchas acciones en el hebreo, ¿ya? Hay palabras que de por sí, a pesar de ser totalmente simples, singulares, se traducen siempre de manera plural. Por ejemplo, la palabra maim, o agua en hebreo, agua, se traduce siempre como maim, que es plural, como si fueran aguas. Así estén hablando de una sola agua, se habla siempre en plural. Y así muchas cosas, ¿ya? Entonces no es porque están hablando que hay agua salada con agua dulce, con agua agria revuelta, no, es simplemente porque son ciertas palabras y en ciertos momentos se pluraliza para hablar de la intención, agrandar la intención del momento. Hay un texto, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Siento como si alguien estuviera tratando de decir algo. Esos textos, hermanos, que usted está explicando en el hebreo, ¿verdad? Que en la connotación español, ¿verdad? Viene a ser en singular. Ajá. Hay versiones en inglés que esas sí las traducen en plural. En plural, sí. Y es bueno eso, que se den cuenta y que ustedes cojan varias Biblias, porque algunas Biblias lo que hacen es, algunos buscan la forma de traducir lo más cercano, lo más textual, entonces lo traducen en plural y arreglan la frase, pluralizan las otras palabras para que no se pierda, porque en el español y en el inglés es algo que no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido poner plural una palabra cuando estamos hablando en un contexto totalmente singular, ¿ya? Yo no puedo hablar aquí, yo me voy a montar a el carros porque voy a ir saliendo a pasear y entonces voy a encontrarme muy alegrías, porque ya, o sea, eso no lo decimos nosotros en español. El hebreo sí funciona así. Entonces no, ese tipo de cosas, cuando está en un contexto singular y de repente en algún momento Dios puede hablar de manera plural, algunos lo han entendido como que Dios es 3 personas o 4 personas o 2 personas, y eso es falso. Es una mala aplicación del concepto de pluralidad en el judaísmo. En el libro de Isaías, profeta Yesayahu, capítulo 53, verso 9, hay un versículo muy importante que es interesante, cuando habla acerca de quien entendemos nosotros que es el Mesías, cuando está hablando acerca de esa profecía del siervo sufriente que está en Isaías 53, dice el texto: se dispuso con los malvados, Reshaim, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, dice el texto literal. El texto que tenemos nosotros en las Biblias tradicionales, ustedes lo buscan, dice muerte. Fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Pero resulta que el texto hebreo de ese versículo, la palabra muerte aparece en plural. Entonces, se pregunta uno, ¿por qué el hebreo usa palabra muertes en un contexto totalmente plural? ¿Es que acaso murió varias veces el Mesías? ¿Sí? ¿Es que acaso murió más de una sola vez el siervo sufriente? ¿Hay varios momentos en que se muere? No. En este caso el hebreo enfatiza, se sobreenfatiza esa palabra, se pluraliza en hebreo para enfatizar, digamos, lo total, absoluto, lo terrible de la muerte, ¿ya? Que no se había experimentado, digamos, una muerte como nunca antes se había experimentado, una cosa grande, un hecho muy, muy, muy atroz, ¿ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una muerte violenta. Ahora, algunos sabios que he escuchado utilizan ese versículo para decir algo interesante. Una vez escuché un midrash, un rabino explicando ese versículo y explicaba por qué la palabra muerte aparecía en plural en ese contexto. Y él se lo atribuía a que, a través de un midrash, que era que el personaje de quien habla el versículo iba a experimentar, eso significaba como morir una vez por cada persona en Israel, como para enfatizar el hecho de que su muerte iba a ser tan grande que iba a cubrir
el pecado de cada israelita en particular. ¿Ya? Me llamó mucho la atención, interesante. Es como decir, en este caso también sabemos que eso tiene que ver con esa muerte que sustituta, que no solamente es para Israel, sino también para las naciones. Y de alguna forma hay una riqueza interesante allí, porque es como una forma de decir, el Mesías murió por Kenner, digamos, de manera especial, murió por mí, murió por John, murió por Malena, murió por Rafa. Como quien dice, se podría llegar a entender eso como que hubiera sufrido una muerte para cada persona. ¿Ya? Es bonito eso, como dándole una aplicación, decir que el Mesías murió por cada uno de nosotros en particular. En realidad es una interpretación de eso, pero lo que quiero que entiendan es que el texto allí utiliza la palabra muerte en plural, en un contexto totalmente singular, ¿ya? Y no es porque hayan varios Mesías que murieron, ni porque hayan varias muertes, ni nada. Es repito, para hablar de lo absoluto, de lo terrible de esa muerte, de lo grande que fue esa muerte. Creo que puede significar, es decir, la connotación tan grande que iba a tener esa muerte. Ya nosotros, como creyentes en Yeshua, sabemos que eso ha sido lo más poderoso que el Eterno ha dado para traer redención a Israel y al mundo. Esa muerte no es la de cualquier sadik, la de cualquier justo que muere por otro. Se trata de el sadik de los sadikim y la muerte más grande. Hubo gente en Israel que murió, mucha gente, y de hecho hay una enseñanza judía que la muerte de un sadik puede expiar los pecados de una generación. Sin embargo, la muerte de Yeshua no solamente expió expió el pecado de una generación, sino de la humanidad, ¿ya? Al punto que, por ejemplo, el doctor Ketriel enseña que la muerte del Mesías Yeshua tiene efectos retroactivos, que por eso mismo fue que David Hamelech, el rey David, no murió a pesar de que cometió un grave pecado delante del Eterno. Porque la muerte de Mashiach es tan grande, y como estaba en la mente del Creador desde antes que el mundo existiera, como dice Primera de Pedro por allá, que dice que Él murió desde antes de la fundación del mundo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces la muerte del Mesías tiene un efecto retroactivo que incluso llega hasta los del pasado, y las muertes y el pecado de los que cometemos hoy y los que cometeremos en el futuro ya de alguna manera está incluido dentro de esa muerte. O sea, eso habla de la grandeza de esa muerte. Hay muchas cosas más allí, pero ya son otras aplicaciones. No quiero salirme de esto que estamos viendo. Otro ejemplo que podemos ver está en el libro de Yehezkel, capítulo 25, verso 15 y verso 17. A mí me gustaría que varios de ustedes, por lo menos 2 personas, lean de versiones que tengan allá, cualquiera que sea la versión, lean este texto y diga, yo le voy a leer la versión tal, léala, y otra persona, para mirar cómo traducen, de qué manera traducen. Sobre todo que aquí aparece una palabra clave, que es la palabra venganza, que algunas versiones lo traducen como singular y otras lo traducen plural. Tengo una versión BIN, Ajá. que es la versión israelita nazarena, y dice: así ha dicho Adonai el Eterno, por cuanto los palestinos, ¿no? Pelistinos. Sí, ok, procedieron vengativamente y tomaron venganza con despecho de la vida para destruir a causa de una perpetua hostilidad. Por eso, así ha dicho Adonai el Eterno: yo extenderé mi mano contra los palestinos, exterminaré a los querititas y haré perecer a los sobrevivientes de la costa del mar. Grandes venganzas y reprensiones de ira haré en ellos, y sabrán que yo soy Adonai cuando ejecute mi venganza en ellos. Dense cuenta de esta versión, traduce grandes venganzas en el versículo 17, ¿verdad? Grandes venganzas y reprensiones, lo traduce en plural.
Alguien en Reina Valera también habla de grandes venganzas. Grandes venganzas. La versión textual lo traduce como una gran venganza. Una gran venganza en singular. ¿Por qué unas versiones traducen venganza en singular y otras venganzas? Es porque el texto hebreo utiliza la palabra venganzas, ¿sí? Plural. La palabra venganza en singular es nekamá. En ese caso, la palabra que aparece en el texto hebreo de Ezequiel 25:17 es nekamot, ¿ya? Que significa una completa venganza. Me voy a vengar, es como bien vengado, ¿sí? Es una forma de decir, estoy molesto con los filisteos, con los palestinos, y como actuaron de manera vengativa, con saña, causaron daño a mi pueblo, entonces yo me voy a vengar de una manera grandísima. Le voy a hacer un daño terrible. Y es tremenda profecía, ¿no? Tremenda profecía esa. Entonces aquí, repito, el texto hebreo habla de una venganza y me gustó cómo la tradujeron estas versiones porque ponen gran venganza. En realidad la palabra gran no aparece en el texto original. Esa palabra gran la pone la versión o las versiones de la Biblia, más que todo es para tratar de traducir esa palabra venganzas en plural que aparece allí. Lo interesante es que en el versículo 15 aparece la misma palabra, pero aparece en singular. ¿Ya? Y en el versículo 17 esa misma palabra aparece en plural. Por eso la traducen como grandes venganzas. ¿Por qué escriben grandes venganzas? Porque ellos entienden que hay un plural de intensidad ahí. ¿Ya? No es porque vaya a ser que Dios se vaya a vengar varias veces, sino porque, digamos, una vez, pero se va a vengar de una forma terrible, grande. Quiero saber hasta aquí, ¿comprenden la idea? ¿Me hago entender? Sí, amén. Hermano Víctor Julián, ¿me hago entender? Sí, señor. Ok. Eso es fundamental, eso es muy importante que ustedes lo tengan en mente, porque si no se entiende la lengua y las ideas hebreas que están detrás de estos conceptos, entonces nos vamos a ¿cómo se llama? A traducir cosas que no son, a sacar conclusiones que nada tienen que ver con la intención original que tenían los escritores de esos textos y que a la larga también ha tenido el pueblo de Israel a través de los sabios, a través de los traductores y a través de aquellos profetas de Dios, que nunca interpretaron estas cosas, por ejemplo, la palabra Elohim, los contextos plurales donde se utiliza como si fuera que Dios está hablando allí con 3 personas, o con 4, o con 7, o con 15, ¿ya? No tiene nada que ver con eso. Es plural de majestad, plural de intensidad. Entonces, para hacer un redondeo, tenga en cuenta eso. Hermano, ¿cómo se llama? La nueva versión de Reina Valera, la de 2000, en esa sí aparece, haré con ellos grandes venganzas. Sí. Entonces lo traducen, y cada uno de los versículos que vimos, si lo revisan en varias versiones, se van a dar cuenta que unas versiones lo traducen de manera plural y otras de manera singular. Algunos tratan de traducirlo plural porque el versículo en hebreo está en plural en esa palabra y acomodan todo el versículo para que todo suene de tal manera que se entienda que está hablando de un plural allí. Pero en general lo que generalmente hacen las versiones es que como todo el contexto está en singular, entonces esa palabra, por ejemplo, allí grandes venganzas, ponen grandes para que pegue con la palabra venganzas en plural, ¿ya? Porque no pegaría, que no tendría coherencia que en un contexto singular la palabra que siga sea una palabra plural, ¿sí? Por lo mismo que le digo aquí, estoy aquí escribiendo en este teclados, ya que voy a mandarles un mensaje. Eso no se usa. El español no habla así. O pluralizas todo o singularizas todo. Pero el hebreo sí es así, ¿ya? Cuando se quiere intensificar una expresión, ¿ya? Para mostrar
En el caso del Eterno, pues para mostrar su poder, su grandeza, se utiliza la palabra Elohim, por ejemplo. Entonces tengan en cuenta esto que escribe aquí en esta diapositiva. Plural en contexto singular. Cuando la escritura usa el plural en un contexto singular, la idea es enfatizar la naturaleza de la intención, no la de indicar pluralidad de personas en la acción. ¿Ya? Entonces, cuando se usa el plural, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos, ¿sí? No es porque Dios necesariamente, obviamente sabemos, ya les expliqué que lo más probable es que ahí está la corte celestial que le acompaña. ¿Ya? Sin embargo, si no existiera corte celestial, tranquilamente la expresión puede escribirse en hebreo plural, no necesariamente porque Dios, el Elohim que aparece escrito allí, sea una persona, un ser plural que tiene 3 personas internas, no, sino que para, digamos, intensificar la acción de que Él es el creador, ¿ya? La grandeza de la creación que hizo Él. Entonces, es eso. O sea, hay varias alternativas desde el punto de vista hebreo para entender que nunca esos textos que hablan de pluralidad en un contexto singular, cuando se refiere al Eterno, es para decir que Dios es varias personas, ¿ya? Nada que ver con eso. Esa idea es una idea, simplemente eso se llama un entendimiento errado de eso, ¿ya? Y recuerden siempre, la raíz de todos los problemas es gentiles con buena intención, que amaban al Dios de Israel, que servían al Mesías judío y todo lo demás, pero que venían de un contexto pagano, que tenían una formación a veces en gran parte idolátrica, donde tenían una formación filosófica no basada en la Torá, sino basada en la cultura, en el pensamiento greco-romano. Cuando cogen estos textos, al traducir, comienzan entonces a envolver pensamientos bíblicos, kosher, ¿ya? Con pensamientos no kosher, con pensamientos que no están permitidos. Y fueron haciendo una mezcla hasta que se formaron los dogmas que conocemos hoy y que han tenido duración durante tantos siglos. Y yo no sé si a ustedes, pero a mí me llegó un mensaje que incluso lo estaba pasando por la radio y ya fue algo que yo les había dicho antes a ustedes. Y Baruch Hashem, me di cuenta que el doctor Ketriel lo volvió a tocar. No sé si a ustedes no se los he enviado, quizás no se los envié. Lo escuché, me llegó y lo edité, pulí el sonido y lo subí a la radio sobre la serpiente de bronce. ¿A quién le llegó ese audio? No, ese no lo hemos escuchado nosotros. ¿No? A mí me llegó. A los de Medellín les llegó, creo que primero que al resto. Donde el doctor Ketriel toma el tema de la serpiente de bronce y explica lo que hay detrás de eso y cómo se volvió un símbolo idolátrico y cómo el pueblo de Israel demoró al menos unos 700 años después de que ese símbolo de la serpiente, digamos así, fue el instrumento de salvación. Con el tiempo se volvió un ídolo, lo levantaron, lo pusieron en alto, hasta que llegó un rey en Israel que puso en orden todas las cosas, rectificó todo. Y alguna vez yo estaba leyendo eso y a mí lo que me llegó fue la gran pregunta que yo decía, bueno, ¿por qué Dios ha permitido que haya idolatría en su pueblo? Porque sé que hay muchos trinitarios y pentecostales unitarios y mucha de esta gente que ama al Eterno. Yo no dudo del amor que sienten hacia el Eterno y defienden sus dogmas y todo lo que tienen en la formación, como yo lo hice. Yo me hacía matar por los dogmas que yo tenía en mi mente, ¿ya? El asunto era que no tenían un asidero completamente en el judaísmo, sino en una religión posterior. Y ahí nacieron los problemas. Entonces yo entendí que Dios, así como de alguna manera permitió o dejó, entre comillas, que el pueblo de Israel, a través de un instrumento de sanidad, de salvación para ellos, como la serpiente de bronce, la idolatraron durante casi 7 siglos. Lo mismo ha pasado en la cristiandad, que ha habido idolatría inconsciente ya durante siglos, pero que es necesario que se restaure eso.
Es necesario que salgamos de esa idolatría. Ahora ya somos conscientes que es idolatría. Y una cosa, el Eterno no condena igual o no rechaza igual la actitud de una persona idólatra que tiene conocimiento a una persona idólatra que no tiene conocimiento. ¿Ya? Hay mucha gente en la idolatría porque ignoran la verdad, porque no habían visto, porque de alguna forma tenían un velo. Yo soy de los que creo que a veces ese velo lo permite el Eterno de manera progresiva. Cuando llega el momento, trae la revelación más completa para dar luz. ¿Ya? Y yo creo que de alguna forma, no sé, yo creo que casi todos aquí, me parece que apenas el hermano Leonardo Díaz tenían la concepción de la divinidad en el sentido de la unicidad, aunque esa unicidad que enseña la pentecostal unitaria no es la unicidad que presenta la Escritura, ¿ya? No es la unicidad que presenta la Escritura, porque entonces allí la unicidad tiene que ver con que Yeshua es el Eterno, y eso es un grave error, ¿ya? El Eterno es el Eterno y el Mesías es el Mesías. Y el Mesías tiene un lugar de grandeza en el plan de redención y en muchas cosas que el Eterno ha hecho y todo lo demás. Dios le rodeó de gloria, de poder y majestad, pero Él no es el Eterno. Entonces, cuando confundimos a Yeshua con el Eterno, estamos cometiendo un Hilul Hashem. Estamos blasfemando el nombre del Eterno de manera inconsciente, pero lo hacemos. Para eso estamos dando estas clases, para salir de esa idolatría. Y creo que no solamente es el caso nuestro, hay mucha gente que ya se ha dado cuenta de esto, incluso eruditos, gente conocedora de la Escritura, hebraístas, y han ido saliendo de esto. Porque el Eterno en estas generaciones, después que el pueblo judío volvió a su tierra, se restauró el Estado de Israel y bueno, restauró entre comillas, sabemos que no está la restauración total, pero cuando ya hay un pueblo judío en su tierra, donde están hombres sabios, hombres que han preservado la Torá y la enseñanza de la Torá a través de los siglos, entonces hay una luz mayor que cuando ellos no estaban en la tierra de Israel. Entonces todo eso ha contribuido a la restauración y todo este tipo de personas que el Eterno está trayendo al camino de la restauración. Entonces es importante que entendamos eso, que Elohim nunca significa pluralidad de personas. ¿Sí? Repito, el término Elohim tiene múltiples significados que ya vimos, ¿ya? Ninguno de los significados que tiene que ver con pluralidad de personas, ¿sí? Ya que como ya explicamos también, puede referirse a Dios, al Eterno, como a los ángeles, como a los jueces, como a un hombre como Moshe Rabenu, y Moshe no era una pluralidad de personas, era una sola persona, ¿sí? Y es llamado Elohim en la Escritura. Entonces, y no solo a él. Leímos el Salmo 82, donde Dios habla acerca de ustedes son Elohim e hijos del Altísimo, hablando de los jueces de Israel. Entonces, en ninguno de esos casos hay referencia a divinidad o pluralidad, sino una entidad singular en plenitud de funciones. ¿Ya? Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente cuando veamos en la Escritura el término hebreo Elohim. ¿Ya? Y saquémonos de esa idea de que Elohim es pluralidad numérica o pluralidad de personas, o incluso que Elohim significa divinidad. ¿Ya? No significa divinidad. No significa divinidad. Si significara divinidad, como lo hemos estudiado en los textos que hemos visto, los jueces de Israel fueran divinos, los ángeles fueran dioses, Moshe fuera Dios. Los líderes de la nación de Israel serían dioses, los reyes de Israel serían dioses. No es eso. Entonces, una entidad singular en plenitud de funciones. ¿Cuáles funciones? De autoridad, de ¿cómo se llama? De juicio, de poder, etcétera.
Entonces, no es correcto tomar la palabra Elohim cuando se refiere a Dios y decir, miren, aquí hay una entidad plural, aquí está la Trinidad, aquí están las tres personas de la Trinidad, porque dice Elohim es plural. Pero cuando se refiere a un hombre, decir, ese se refiere aquí a una sola persona simple, ¿ya? O cuando se refiere a un ángel, decir, no, aquí se refiere a un ángel solo, no es que hay un ángel trino. O es que estos jueces son trinos también, o tal. No. En todos los casos se habla de una entidad singular en plenitud de funciones. Sea porque esas funciones o esos atributos se los ha dado el Creador, lo ha instituido, como vimos el caso de Moshe Rabenu en Éxodo 7:1, fue constituido por el Eterno Elohim. ¿Ya? Entonces, pero también puede ser que la gente les confiera eso. Por ejemplo, los ídolos, los Elohim, cuando se refiere a dioses paganos, ellos han recibido autoridad no porque Dios les ha dado autoridad. Como dice una canción que una vez escuché por allí en una iglesia cristiana, los ídolos no tienen poder. El poder se lo adjudica a la fe de la gente es la que le pone poder a eso. ¿Ya? Las naciones se han inventado sus propios dioses y ellos mismos le dan esa connotación. Ponen su fe, ponen su confianza en esas divinidades y entonces ahí, en el mundo de las tinieblas, surgen todas estas cosas y hasta milagros y cosas que ustedes ven cómo pasan milagros y la Guadalupe que sana, el Sancocho que sana, San Pedro, etcétera, San Antonio, y comienzan, son ídolos, y detrás de los ídolos ya sabemos que hay demonios, como dijo Rabí Shaul a los corintios. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Está hablando de idolatría. ¿Ya? Y los demonios tienen poder para hacer milagros también. Claro que sí. No es un poder independiente del Eterno, pero sí es un poder que se ejecuta y que causa cosas. A veces son simplemente ilusiones. Hay gente que ha sido operada por ciertos ídolos y después se les revierte eso en una enfermedad peor. Entonces, el tema es que la gente les pone su confianza. Y hermano, yo no sé, y la verdad no, después de estudiar la escritura, de leer mucho, de preguntar, tengo que ser totalmente sincero con ustedes y les digo que yo no he podido entender bien cómo funciona la fe, pero la fe puesta en lo que sea funciona. ¿Ya? La fe, hay gente que pone su fe en la mente y tal, y tiene fe y le funciona. Hay gente que pone la fe en un palo y este palo yo lo abrazo. Yo conocí una señora yo llegaba, ella hacía empanadas de maíz. Yo llegaba y en la mañana la encontraba amarrada a un palo, un árbol que tenía de mango. Se amarraba así abrazándolo. Y este árbol me da energía, este árbol me da poder. Cuando yo me abrazo a este árbol vendo muchas empanadas. Yo no sé si allá ustedes, los mexicanos, hablan de empanadas. No sé si saben qué es empanadas por allá en Estados Unidos. Pastelitos le dicen en otras partes. Pero vendía muchos. Y ella me decía que era la fuerza del palo de mango. Entonces, yo no sé cómo funciona, pero funciona. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Nosotros vamos a poner la confianza en cualquier cosa? No. Nos está prohibido a nosotros, tanto al pueblo judío como a los no judíos, que creemos en el Mesías y creemos en el Dios único y verdadero, nos está prohibido poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Hashem. Cuando tú pones la confianza en cualquier cosa, aunque te funcione, estás cometiendo un acto grave de idolatría que te va a llevar a perder tu porción en el mundo venidero. Así de sencillo. ¿Ya? La idolatría es un pecado de muerte, es un pecado grave. La idolatría en la Torá es castigada con caret, con la pena de muerte. ¿Ya? Hoy no se castiga con la pena de muerte porque no hay templo, pero la idolatría en todas sus formas es penada en la Escritura y el Eterno aborrece toda forma de idolatría. Tenemos que salir de la idolatría, aunque nos cueste. Esto es un tema, y yo les confieso a ustedes, a muchas personas que vienen a las raíces hebreas, lo primero que yo le hablo no es este tema, porque están tan arraigados, la idolatría tiene el poder tan impresionante de meterse en sus almas, que cuando les toco este punto, hay gente que se va en rever. Yo he tenido gente que ha estado estudiando conmigo 1 año, 2 años,
Y cuando les he enseñado estos temas, se van de miedo. Y yo estoy seguro que quien está detrás de eso es Hasatán. ¿Ya? Así de sencillo. Ahora, si el Eterno te da la verdad y hay muchas formas de probar estas cosas, con textos bíblicos, con el mensaje que recibimos del pueblo de Israel, con la enseñanza que viene de ese pueblo que recibió, como comenzamos estas clases, que dice Romanos, que a los judíos Dios les dio la revelación de su palabra. Si le dio la revelación de su palabra, ¿por qué Él no les reveló a ellos la Trinidad? ¿Por qué? Porque la Trinidad es un dogma que nace más allá después que mueren los apóstoles y los discípulos de Yeshua originales. ¿Mm? ¿Por qué porque no hay registros de que en el judaísmo de la época de Yeshua o anterior a él, alguna persona se le hubiera ocurrido que Dios era una pluralidad de personas en una sola divinidad? ¿De dónde surge eso? ¿Sale de Israel o sale de Roma? Entonces, aunque duela, cuando hacemos un análisis real de la situación, nos damos cuenta que estamos equivocados y aunque duela, debemos salir de allí. Huye de la idolatría. Rabbi Shaul manda a la gente a huir de dos cosas. Una es, huye de las pasiones o de lo que es sexual, huye de la fornicación y huye de la idolatría. Del resto de cosas te puede decir, resístelas, embate allí, trabaja duro. En cuanto a idolatría y a pecado sexual, te dice, huye. Dos cosas, huye. ¿Huye por qué? Porque, hermanos, hay un peligro terrible. La idolatría es algo contagiosísimo, es algo espiritual. Se arraiga en el alma, en el ser interior. Una persona después de tener años adorando a un ídolo, adorando a Jesucristo, adorando a la Trinidad, adorando a todas estas cosas, le cuesta muchísimo salir de eso. ¿Ya? Y yo no sé si ustedes lo captan, pero en el caso, por ejemplo, de Malena, de Marvin, que estuvieron conmigo en los estudios pasados, y la hermana Alba, yo no fui tan directo como esta vez. Allá demoré como 10 clases para llegarle al punto, pero aquí les estoy diciendo las cosas claras. Una, porque ya gracias a Dios, algunos de ustedes ya tenían más o menos unas bases. Y bueno, lo otro es porque yo creo que aman al Eterno. Y les digo una cosa, si se van con miedo, porque les enseñé que no se puede adorar la Trinidad y esas cosas, tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho a objetar, a preguntar, a cuestionar. ¿Ya? Y en lo que sea posible. Una pregunta, perdón. Sí, señor. Muy bien sabemos que aquí, por ejemplo, ahorita estamos estudiando y a ir quitando muchas cosas de nuestra vida y nuestra mente, ¿verdad? Y enseñar a los demás, ¿verdad? Sí, señor. De una forma muy concreta y perfecta, por así decirlo, ¿verdad? Pero cuando hablamos con los hermanos cristianos o en nuestras personas, ¿verdad? Que hablamos de, por decir así, del personaje de Hasatán y que esto y esto de parte de Hasatán, no estamos haciendo idolatría en ese aspecto, ¿no? ¿Verdad? Yo no creo. No creo, ¿por qué? Porque es que yo no les estoy enseñando así a Satán como una fuerza independiente del Eterno. ¿Cuándo se convierte en idolatría el tema de Hasatán? Cuando nosotros creemos que es algo independiente del Eterno. Correcto, sí. Una fuerza, un poder independiente del Eterno. Recuerden que Hasatán, tanto Hasatán en el sentido de entenderlo como el adversario del Mesías y de nosotros, como también se puede entender Hasatán como el adversario interno que tenemos nosotros, el Yetzer Hara. Correcto. Las dos cosas no son independientes del Eterno. ¿Quién creó al Yetzer Hara? ¿El diablo se nos metió adentro o qué? El Yetzer Hara es una creación divina. Una creación divina. Que los seres humanos tengamos dentro una inclinación que nos hace desear, que nos hace amar, que nos hace sentir, que nos hace todo lo demás. Eso lo creó Dios. ¿O acaso Dios creó un ser humano que solamente supiera reírse? También las emociones negativas tienen que ver con lo que nosotros vemos como emociones negativas, también son parte de la creación, pero el tema es que eso hay que saberlo usar. Lo mismo el tema de Hasatán. Él se creó solo y es un ser independiente del creador, ¿no?
Y de hecho, ustedes saben que hay argumento bíblico para demostrar que Satán no se mueve sin el permiso del Eterno. Y Job es uno de esos grandes ejemplos en la Escritura de que Satán no es independiente del Eterno. Ahí está Job, y lo acusó y todo lo demás. Y el Eterno le dijo, listo, yo sé quién es Job, púyalo pues. ¿Ya? Y le dio permiso. ¿Y para qué? Para al final levantar a Job y darle el doble de lo que antes tenía. Y engrandecerlo más. Eso es uno de los grandes propósitos de Satán. Lo que hay que saberlo entender y todo lo demás. Por eso es que, hermano Marvin, yo explico el tema enseñando que yo creo que el Eterno ha permitido esa idolatría. Yo no quiero que me entiendan bien la palabra permitir. En ese caso no es que Dios causó esa idolatría en la cristiandad, sino que no se le salió de las manos, ¿ya? A Dios no se le salió de las manos que existiera una religión que formara un grupo, gente diferente, que creyeran en unas cosas que estaban por fuera de la revelación divina. Yo creo que eso no se le salió al Eterno de las manos. Miren, tan así es que yo creo que el Eterno ha usado el cristianismo para enseñar al Hijo de Dios, al mundo entero, más que los judíos. ¿Por qué es famoso Jesús en el sentido de salvación, de redención, de perdón, de justificación, de traer paz? ¿Por qué es famoso? Porque la cristiandad se ha dedicado a conocerlo. ¿Cómo ha conocido el mundo al Dios de Israel? La Biblia que es un regalo, un tesoro que viene del Dios de Israel para Israel y desde Israel para las naciones. ¿Cómo lo ha conocido? ¿A través del mundo judío? Poco. A través del mundo cristiano, mucho. Yo conocí las escrituras, yo no las escrituras no las conocí con los judíos. A mí nunca me enseñó un rabino antes. A mí me enseñó un pastor cristiano y líderes cristianos. Pero en algunas de esas enseñanzas habían errores, ¿ya? Y todo eso el Eterno lo utiliza. Hoy tengo una luz mayor y agradezco al Eterno muchísimo por eso. Y creo, mis queridos hermanos, a pesar de la idolatría, a pesar del paganismo, a pesar de muchas cosas, el Eterno no está metido en una caja de zapatos, como yo siempre les digo, sigue usando gente cristiana para traer sanidad, para restaurar vidas, para hacer cosas. ¿Quiere decir que eso es lo perfecto? No. Ahora Dios está restaurando a través de traer esta luz. Por eso ha permitido que hoy tengamos maestros desde Israel que puedan enseñar la verdad. Y otros maestros que están en las naciones que tienen la fuente de enseñanza desde Israel para rectificar el mundo, ¿ya? Para mí es un misterio grande cómo el Dios de Israel, que prohibió tanto la idolatría, no se iba a dar cuenta Dios que poniendo una serpiente, díganme ustedes si no es rarísimo eso. ¿Qué representa la serpiente? ¿Por qué Dios le dice, miren la serpiente y se salvarán, se sanarán? Ustedes que vienen están haciendo la Shon Hara de Moshe, del pan, de la comida que les he dado, todo eso. Y los estaban matando las serpientes, se los estaban comiendo. Y le dijo a Moshe, levanta una serpiente ardiente para que la miren. ¿Ustedes creen que Dios era tan corto de vista que no iba a saber que Israel iba a convertir a esa serpiente en un ídolo y lo iban a adorar? ¿Usted cree que eso Dios no lo sabía? Dios lo sabe todo. No se le salió de control, pero lo permitió de alguna forma, y después de 700 años, a 7 siglos, que me parece interesante el número 7, como que después que llegó la plenitud del conocimiento, se levanta un rey de Israel y destruye la serpiente de bronce, ¿ya? La destruye, porque él fue el instrumento que Dios usó para sanar, para salvarles, pero luego lo volvieron un ídolo. El Mesías Yeshua, no dijo Yohanan, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre en un asta, en un árbol, en un palo, un madero, para que todo aquel que mire en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿No es el medio de salvación? ¿No es el regalo de Dios para traer redención, perdón, salud, sanidad, etcétera? Claro que sí. Y les voy a decir, si los judíos, si los israelitas que venían al desierto, que apenas habían recibido la Torá en el monte Sinaí, fueron capaces de adorar la serpiente con todas las indicaciones
que Dios les ha dado fresca. Imagínate tú un gentil que no conoce al Dios de Israel, que está por fuera de ese contexto, que crece con Dionisio, con Apolos, con Diana de los Efesios, con todo ese poco de cosas. ¿No le queda más fácil ser idolatrar? ¿No creen ustedes? Yo creo que sí. Pero ese versículo lo utiliza la cristiandad para justificar la creación de imágenes y de ídolos. La cristiandad católica, sí, no los evangélicos. La católica, sí. Sí, de hecho, ellos usan ese texto para decir que se puede utilizar Dios puede usar imágenes para revelarse y traer salud, traer sanidad y todo. Y la verdad es que no están tan equivocados en ese sentido, si se toma literalmente eso, pero el tema es que ya el Eterno también prohibió que cualquier muñeco o cosa que se haga en semejanza, como si fuera Dios, para adorarle, es idolatría. ¿Ya? Cuando quitas la mirada del Eterno, ojo, cuando quitas la mirada del Eterno, del Padre, del único Dios verdadero, y la pones en cualquier otra cosa, sea imagen o no, sea mental o no, emocional, espiritual o lo que sea, eres idólatra. Pero ellos dicen que no adoran, que veneran. Eso es lo que dicen ellos, pero en el fondo son idólatras. Sí. Ellos cambian la gloria del Dios omnipotente por esas cosas y ponen su confianza en esas cosas más que en el Eterno, ¿ya? Más que en el Eterno. Entonces, es duro, pero es una realidad. Entonces entendamos, mis queridos hermanos, que el pueblo judío nunca ha entendido la palabra Elohim como significando una pluralidad de dioses o una pluralidad de personalidades dentro de Dios, ni tampoco una unidad compuesta de muchas partes. Así nunca lo vio Israel, así Dios no se lo mostró, ni lo vio jamás así Yeshua. ¿No? Jamás Yeshua lo vio así. Yeshua vio a Dios como el único. Uno y único. Y varias veces reafirmó el Shema. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Shema Israel, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Ya? Be'ahavta, et Adonai, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se lo dijo a fariseos que llegaron a preguntarle a él cuál era el mandamiento más grande. Yeshua sabía el Shema. Yeshua no dijo que era el credo de San Atanasio ni nada de eso. Por cierto, ¿leyeron sobre el credo de San Atanasio? Se los olvidó. ¿Quién leyó? Mi. Yo leí, tomé apuntes. Ok. ¿Se acuerda de algo, hermana Alba? Eso bendigo, estoy pensando aquí. Todo aquel que no cree en la Trinidad está condenado al infierno. Sí, esa es una de las bases importantes del credo de San Atanasio. Ese es el que contempla la Trinidad, pero textualmente lo que dice no recuerdo. Sí, no, es que lo que pasa es que es largo. En realidad el credo ese es largote. Es largo, muy poético. En términos literarios es bonito, pero tiene unos locurones. Saben que yo me pregunté después que conocí las raíces hebreas por qué yo enseñé a mis discípulos, a todos ellos, que si no adoraban la Trinidad se condenarían, porque yo enseñaba eso. Y yo encontré, cuando leí ese coso, encontré, claro, si es que esto está en la mente, esto está sembrado en el corazón de cada evangélico, cada cristiano trinitario tiene esto en su mente. El que no crea en la Trinidad se va a ir al infierno. ¿Ya? Ahora, te pregunto, ¿está eso en la Biblia? ¿La Biblia enseña que si no crees en la Trinidad te vas a ir al infierno? Muéstrame un solo versículo que te diga a ti eso. Muéstrame un solo versículo bíblico que diga que tú, si no crees en la Trinidad, te vas al infierno. Si fuera así, entonces todos los judíos, hasta Yeshua se hubiera ido al infierno. Que Yeshua no creyó en la Trinidad. ¿Ya? Entonces,
Entonces, esas cosas se arraigan en el corazón y uno no sabe, y uno repite y todas esas cosas las sigue repitiendo y no se da cuenta que tiene sembrada esa semilla ahí. Obviamente, cuando una persona va a salir de un dogma de eso, si lo que tiene en el corazón sembrado, yo a veces me pongo a hablar con pastores amigos y medio le asomo el tema y se vuelven reacios de una. He tenido varios que son muy inteligentes, capacitados, y le hablo de raíces hebreas y captan, les gusta, les suenan. Algunos me han pedido información, libros, algunos ya están celebrando fiestas. Tengo un amigo pastor que ya celebra las fiestas en la fecha del calendario bíblico, pero cuando llego al punto de la Trinidad, ya ven en mí al diablo. Y yo no los culpo por eso. Yo también veía al diablo en ellos y en todos los que no creyeran lo mismo que yo. Entonces, pero bueno, Baruch Hashem, que el Eterno es bueno y nos ayuda. El hermano Marvin llegó a la conclusión. Para eso era que yo quería que leyeran el credo ese de Atanasio, que en sí no es toda la Trinidad elaborada, pero sí le dio las bases, de alguna manera, es como la esencia de lo que se cree en el mundo trinitario. El credo de San Atanasio es la base. Hasta, creo que si leyeron, no se trata de rastrear desde dónde sale, y ahí, es decir, no hay una claridad, no hay una exactitud de dónde salió, cómo se construyó, pero le dio la base a lo que hoy se conoce como el dogma de la Trinidad. Para completar un poco lo que ya venía diciendo respecto al tema de la pluralidad en las palabras, la pluralidad de intención y eso, en Génesis capítulo 32, versículo 30, hay un versículo donde dice: Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cara a cara. Entonces, es interesante también ese versículo porque donde dice la traducción cara a cara ahí, el hebreo gramaticalmente dice caras a caras, en plural. El hebreo dice, se va a mostrar aquí en el chat. La palabra cara en hebreo es la palabra pané, singular. Y ahí dice panín el panín. En realidad el versículo dice, Kirati Elohim panín el panín, batinasel nafshi. Panín el panín. Caras a caras. No falta el que dice ahí, no, lo que pasa es que ahí están las tres caras. La cara del Padre, la cara del Hijo y la cara del Espíritu Santo. ¿Eso no está diciendo eso? Ahí se usa el plural por lo mismo que les estoy diciendo que usa el hebreo. Es para subrayar la grandeza extraordinaria de ese evento, ¿sí? No que había ya varias personas que tenían diferentes caras que estaban participando ahí de la experiencia de Jacob con el ángel. No, no, no. Cara a cara es una forma de decir, como que dice, íntimamente, como que tuve ese encuentro sobrenatural, de cercanía, ¿sí? Que yo creo que a través de ese malaj, él vio al Eterno, que ese malaj era el representante del Eterno que estaba ahí, con el que peleó Jacob, ¿sí se acuerdan? El que le tocó el muslo. ¿Sí se dan cuenta que dice que él peleó con Dios y venció? Sí. Se dejó vencer Dios. ¿No? El ángel, el malaj que estaba ahí, era el ángel del Eterno, representando al Eterno. Pelea con Jacob para darle una lección. ¿Sí? Y se ha peleado con Dios, no porque el ángel sea Dios, sino porque el ángel representa a Dios. Y lo tuvo cerca, ¿ya? Muy cerca. Y tuvo una revelación de allí que partió su vida en dos.
Y ahí es donde adquiere el nombre de Israel, el que lucha con Dios y vence. Entonces, repito, nada que ver esto con que hay 3 caras o 7 caras o 45 caras, no. Hay uno solo personaje, en ese caso el ángel. ¿Ya? Y Jacob, de cara a cara, tiene una revelación profunda. Así ustedes se dan cuenta cuando Moshe entraba al tabernáculo y hablaba con Dios, decía que hablaba cara a cara. Los grandes sadiquín en la escritura han visto a Dios cara a cara, entre comillas. O sea, han tenido un encuentro cercano con la divinidad. Un texto más. Al fin no pude entrar a la clase de hoy, pero bueno. Estos 3 ángeles que se le aparecieron a Abraham y que después siguieron rumbo a Sodoma eran también ángeles enviados. Sí, claro. Y no era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como también ha enseñado la Iglesia cristiana. Ya. Han enseñado eso. Sí es probable que ahorita en la próxima clase, pensé que íbamos a alcanzar a comenzar hoy, que vamos a hablar de Adón, Adonai, los conceptos hebreos que están detrás. Posiblemente lleguemos a un punto allá donde, bueno, más adelante cuando veamos Agencia Divina es que vamos a ver quiénes son esos ángeles. Vamos a descubrir si es que es el Padre que iba caminando con el Hijo y con el Espíritu, llegaron allí donde Abraham a comer quesillo con carne. Pero les adelanto, no eran ellos. No eran ellos porque la Biblia nunca dice que el Espíritu Santo fue un ángel ni nada de eso. ¿Okay? Eso no tiene sentido, pero bueno, a veces la gente le busca sentido a las cosas para sustentar sus ideas. Isaías 54:5. 54:5. ¿Quiere leerlo alguno de ustedes, por favor, ahí en su Biblia? Dice la que tengo acá ahorita, dice, porque el que te hizo te desposará, Adonai de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel te redimirá, se llama el Elohim de toda la tierra. Ok. ¿Qué versión leyó, hermano? Es la misma versión, la versión israelita nazarena, sí. El que te hizo te desposará. La Biblia textual dice, porque marido tuyo es tu hacedor, Adonai Sebaot es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, que será llamado, aquí parece Dios de toda la tierra. Sí. Dios de toda la tierra, está bien. Es importante entender que en este versículo de Isaías 54, el texto original, donde dice tu marido es tu hacedor, dice tus maridos es tus hacedores. El texto hebreo. Tus maridos es tus hacedores. Miren que eso no tiene sentido en español. Tus maridos es tus hacedores. ¿Ya? Primero tus maridos, ¿cómo va a decir que son varios maridos, ¿no? Porque tus maridos es tus hacedores, es tu hacedores. Hashem de los ejércitos es su nombre, Él es el Redentor, Él es tu Redentor, el Santo de Israel, que será llamado Dios de toda la tierra. Entonces aquí de nuevo el uso del plural es para subrayar la grandeza extraordinaria de esa declaración. ¿Ya? No es que vaya varios maridos ni nada de eso, es para enfatizar en que el Eterno es el marido, el esposo de Israel, el hacedor de Israel. O sea, el énfasis está en la grandeza de ese que se presenta como esposo de Israel. ¿Ya? Sencillamente es eso. No que haya varios maridos, lo alenu, hashbe shalom, ¿sí? Ni que hayan varios hacedores. Hay uno solo que creó a los seres humanos y a Israel. Uno solo. Entonces, esto tiene que ver con plural de intensidad. Plural de intensidad. Entonces, hay mucho más con respecto al concepto hebreo de Elohim.
pero como yo les dije desde el comienzo, la idea es un resumen. Creo que hoy ya terminamos por lo menos concepto hebreo Elohim. Entonces, lo que nos debe quedar en mente es que Elohim es título, no es un nombre propio, y como todo título indica autoridad, dominio, juicio, no naturaleza. ¿Ya? No se habla de la naturaleza de Dios, simplemente es un título para indicar autoridad, juicio, dominio, poder. Eso es lo que está detrás de Elohim. Por eso el término puede ser usado para Dios, puede ser usado para los ángeles, puede ser usado para las personas. Abro un espacio para que puedan preguntar. Pregunten sin miedo. Yo lo que no sé, lo averiguo, o les digo no lo sé, o en la próxima, o lo que sea, pero tenga la seguridad que no lo voy a engañar. Pregunten. Vamos a seguir estudiando, a aprender muchas cosas más, pero hermano Leonardo, escucho. Para mí quedó claro lo del concepto de Elohim, que es un título que para comprenderlo hay que mirar el contexto y saber a qué se refiere. No es tomarlo directamente, como muchas veces está Elohim en la Biblia, pero en la Torá, pero está simplemente dando una autoridad a esa persona que está en el contexto. Bien, mis amados, entonces veo que están muy claros, o están muy asustados, o están muy... Lo interesante es lo que yo he podido aprender acerca de la finalidad. No tenía de pronto conocimiento de los textos. Perdóname un momentico, John. Hay mucha gente en tu casa que escucho como bullicio. ¿Me escuchas bien ahí? Como bulla, como gente allá atrás hablando. Como... No, el partido por aquí está en apogeo. Ah, ya, con razón. Entiendo. Dale, pero sigue hablando. Yo trato de hacer un esfuerzo para entenderte. Hermano, no sé si ya en las clases anteriores ha optado por el versículo de Salmo 82:6, que es muy, muy clarito también para poderlos entender, de que hasta uno mismo puede optar por sí, contar con el nombre Elohim, ¿verdad? Sí, señor. Ya lo toqué. Ah, ok, listo. Gracias. Bien. Hermana María Lourdes, bendiciones. Intente hablarme a ver si le escucho. Nos dejaron solo, creo, hermano. Sí. No, pero ellos están ahí, ya lo encontré. Bien. Entonces, por hoy vamos a dejarlo aquí. Nos encontraremos con la ayuda del Eterno el próximo lunes para seguir las clases que estamos viendo los lunes, y el miércoles, si el Eterno lo permite, con estas clases. Nuestro Padre nos ayude. Padre, bendícenos, ayúdanos. Gracias por darnos la oportunidad de compartir estos espacios. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por el esfuerzo que hacen, Señor, con todo y las limitaciones que tenemos, con todo y lo que significa no haber nacido allá al lado de Moshe Rabenu y de todas estas personas importantes que conocieron la Escritura, pero con la bendición tuya de poder conocerte hoy, te pedimos que nos guíes siempre por un camino recto, que nos dejes un corazón contrito y humillado, que nos dejes un corazón recto delante de ti, que nos escudriñes y que saques de nosotros lo que no es tuyo, y que cada día nos permita ser como tu Hijo, que la imagen perfecta tuya se perfeccione en nosotros, Padre. Gracias. Cada uno de estos hermanos sea bendecido con luz, con entendimiento, con comprensión, con sabiduría de lo alto, y puedan tener mucho más de lo que hoy día tienen, Señor. Que su experiencia contigo sea profunda, que no se conformen con menos de lo mejor, que estén siempre con la disposición de darte más a ti, de entregarte más a ti, y entonces se convertirán en vasos de honra que tú puedes llenar, Señor, con el aceite, con el óleo de tu gloria.
Bendícelos a todos con sanidad, con prosperidad física, emocional, espiritual, con fortaleza, con sabiduría, inteligencia celestial, para que ellos puedan, Señor, caminar en tu voluntad. Cada uno sea bendecido por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. En el Mesías Yeshua. Gracias. Amén. Y amén.